Tal a todos, gracias por estar acá nuevamente en un stream, los que estén mirando en vivo y bueno, los que estén mirando en YouTube o por otra plataforma, que se suscriban, si les gusta este tipo de contenido, que le den like, que pongan activar la campanita y todas esas cosas que ayudan a que nosotros sigamos haciendo contenido. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca de un inversor off-grid, solar fotovoltaico, bastante particular. Es el inversor de la marca Voltronic, el modelo Axper PM3, que tiene algunas particularidades, como por ejemplo que puede soportar el modo SV, que vamos a ver bien qué es. Que no todos los inversores lo pueden hacer. Es un inversor que normalmente se llama de tercera generación porque soporta también alta tensión de entrada de corriente continua de la parte de paneles. Esto tiene muchas ventajas, por ejemplo, que puede ponerse en serie todos los paneles y no hay que andar haciendo paralelos. Soporta una muy buena cantidad de paneles. También tiene conexión Bluetooth, se puede sacar en la pantalla. Bueno, bastantes cosas particulares que lo vamos a estar viendo todo directamente sobre el equipo. También les voy a estar mostrando el panel. Así que bueno, vamos a arrancar con esto y si les gusta, nuevamente, si les gusta todo esto, por favor suscríbanse. El que esté mirando en vivo pueden hacer las preguntas que quieran pertinentes. Y también los invito a todos a que vengan a las charlas o que estén en las charlas presenciales o virtuales que estamos haciendo todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. Siempre estamos viendo temas relacionados con energías renovables, calidad de energía y eficiencia energética. Así que si te gustan todos estos temas, sumate los días lunes de 5 a 6 de la tarde. Puedes buscar ahí en Twitch Ramiro Braco y ahí me vas a encontrar. Bueno, sin más, empezamos un poquito. Primero vamos a arrancar compartiendo lo que sería el datasheet de lo que es el inversor, donde podemos ver una vista general. Hay dos modelos en general, hay tres en realidad, pero dos son los más comunes, que es el de 3 kilowatts y el de 5 kilowatts. Acá podemos verlo directamente. Este sería el modelo del de 5 y el de 3 kilowatts. El de 3 kilowatts es en 24 volt y el de 5 kilowatts es en 48 volt. Tienen conexión Bluetooth, como les mencionaba anteriormente. Tienen también la posibilidad de desmontar el control, cosa que no lo tienen muchos, y eso está bueno, por ejemplo, en algunas aplicaciones donde el control está alejado. Recuerden siempre que estos equipos tienen dos ventiladores que hacen algo de ruido y la velocidad de los ventiladores depende de la carga que tengamos. Así que esto de poder desmontar el switch, el panel de control, está bueno para poder ver el estado de batería, el estado de carga. Si nosotros, por ejemplo, en casas rodantes y ese tipo de aplicaciones, está bueno. Acá podemos ver una vista general del display donde vemos todas Acá vamos a aprovechar por ahí para visualizar un poquito y les voy a marcar algunas cosas que ya vamos a ir viendo del inversor. Acá yo tengo preparado lo que sería la pantallita esta del inversor. Me voy a achicar un poquito la cara. Y acá podemos ver las tres en este gráfico que vamos a ver en la pantalla. Acá está obviamente todo visualizado, todas las posibilidades de cosas que podemos tener. Y acá les quería marcar, por ejemplo, estas son las tres funciones que tiene este inversor. O sea, la de invertir, esta parte de acá sería que toma desde la red, vamos a poner en otro color, que toma de la red solar, de la red de alterna. Este sería el dibujo de alterna, ¿ven? Toma de la red de alterna y esto sería un conversor de AC a DC para poder cargar la batería a través de este conversor o este cargador de baterías de alterna. Luego tiene esta otra función que es la de convertir la energía solar fotovoltaica proveniente de los paneles con un cargador de tipo MPPT. Luego tenemos esta otra función. Son las tres funciones que siempre hablamos acá en el canal, que son las tres funciones principales de estos inversores solares todo en uno, digamos, que es la de propiamente el inversor. Este sería el inversor propiamente dicho, que tiene una capacidad en el modelo de 3 kilowatts de 3 kilowatts, en el modelo de 5 kilowatts de 5 kilowatts y con picos siempre del doble de la potencia nominal. Entonces este dibujito nos indica el cargador MPPT, o sea, cargador solar MPPT. Este simbolito es un cargador de baterías, cargador.
Y este sería el inversor propiamente dicho. O sea, esas serían las tres funciones que tenemos. El cargador MPPT, o sea, entra DC, sale DC y carga con un algoritmo de carga de 3 etapas. Luego tenemos el cargador con alterna, toma energía eléctrica de la red o de un grupo electrógeno y carga la batería con corriente alterna. Y luego tenemos el inversor propiamente dicho que agarra energía desde la batería DC y lo que hace es invertir, formar la senoidal a partir de la energía de las baterías hacia la carga. Esta sería la carga, este simbolito indica que está activada la carga, este otro simbolito indica la batería, este indica que está la presencia de la red y este indica que está la presencia de los paneles solares fotovoltaicos. Luego tenemos esta indicación que es para visualizar los parámetros que tenemos, por ejemplo, de la batería, los parámetros de la red eléctrica y los parámetros de la parte solar fotovoltaica. Y acá nos indica si estamos visualizando la parte de entrada o la parte de salida, la parte de baterías y acá, por ejemplo, temperatura. Bueno, estos serían todos los simbolitos que vamos a encontrar ahí. Vuelvo de vuelta al manual. Y acá visualizamos un poco todo lo que es el manual y las características más destacadas de este manual. Como les decía, tiene comunicación BMS para baterías de litio de casi todos los modelos más comunes. Podemos encontrar Pylontech, BYD, tiene un montón de protocolos de comunicaciones, incluso se puede actualizar el firmware. De hecho, por ejemplo, ahora este inversor que estamos viendo es de un cliente que me lo trajo, que me compró el inversor y no se podía comunicar con unas baterías Pylontech que no me compró a mí, pero las consiguió en el exterior, viajó a Chile, las compró más baratas y bueno, las trajo y me pidió que le configure la comunicación. Así que bueno, como no se puede configurar la comunicación, hay que actualizar el firmware. Es algo que, bueno, depende del tipo de batería, pero bueno, no hay problema. Se puede actualizar sin ningún problema el firmware. Así que, bueno, mañana vamos a estar actualizando ese firmware seguramente. Entonces, una de las características es que podemos desmontar el panel frontal. Tenemos comunicación de tipo BMS con cualquier tipo de batería. Tenemos una comunicación Bluetooth sin necesidad de agregar el dongle Wi-Fi. O sea, el dongle Wi-Fi se puede agregar, que es un accesorio para poder monitorear todo en forma remota desde cualquier ubicación y tiene un costo adicional, pero con la comunicación de tipo Bluetooth podemos comunicarnos con el celular y vamos a tener la misma interfase, pero bueno, tenemos que estar cerca del inversor para poder hacerlo. Tiene esta pantalla que está bastante moderna, se pueden reemplazar los fans sin tener que desarmar, digamos, demasiado el inversor. Se pueden bajar datos con el USB, son todas cosas, digamos, destacables o atributos destacables del inversor. Y luego tenemos los tres modelos de Axper BM3 que todos tienen estas mismas, digamos, características, y dentro de los tres modelos tenemos distintas potencias de esos tres equipitos que vimos antes, que es el inversor propiamente dicho, el cargador de AC y el cargador MPPT. Y las diferencias son básicamente las potencias que pueden manejar cada uno de estos y la tensión del banco de baterías. Bueno, el de 1500, la potencia, el nombre propiamente dicho, le indica la potencia del inversor, que sería la función esta que habíamos dicho anteriormente, esta función de acá, o sea, la que agarra la energía de la batería y nos da energía en 220 volt. O sea que ese número va a estar limitando la capacidad máxima que nosotros tengamos de carga a la salida del inversor. Entonces, si nosotros tenemos cargas que van a estar cercanas a los 5 kilowatts, tendríamos que ir por uno de 5 kilowatts, y van a estar cercanas a los 3 kilowatts de 3 kilowatts y de 1500 de 1500. Esto es importante, no poner algo muy grande, porque también influye en el autoconsumo. Cuanto más grande es el inversor, más autoconsumo tiene el sistema. Bueno, el rango de entradas de 170 volt a 280 volt. Y de 90 a 280, esto no es muy relevante. El tiempo de transferencia menor a 20 milisegundos, con lo cual tenemos una función de tipo UPS, o sea, una UPS, no una UPS online, que es 0 milisegundos de tiempo de transferencia, como el Axper King, que si les interesa ese tipo de inversores, les voy a dejar acá una etiquetita para que vayan a ver, hice una review bien completa de ese inversor. Luego tenemos el modelo de 1500 y el de 3000 son con banco de 24 volts y el de 5000 es con banco de 48 volts. Si van a usar
baterías de tipo Pylontech, por ejemplo, o otras baterías de estas que van con comunicación, les recomiendo que vayan por este de 5 kilowatts, aunque tiene un autoconsumo mayor, ¿no? Pero las baterías Pylontech, por ejemplo, son de 48 volt y se pueden rackear, se pueden poner muy fácilmente. Luego dentro del de 3 kilowatts podemos poner hasta 4 kilowatts de paneles y en el de 5 kilowatts hasta 5 kilowatts de paneles, lo cual es muchísimo, es bastante. Por ejemplo, vamos a hacer y eso se puede siempre poner un 10, un 20% más. O sea que 5000, por ejemplo, vamos a hacer dividido 460, por ejemplo, y tenemos para poner unos 11 paneles, 11, 12 paneles podemos poner en este inversor, lo cual es bastante. Se puede armar un sistema importante. Una cosa que tenemos es que tenemos amplio rango de tensión de entrada de paneles solares. Fíjense, tenemos una tensión mínima, esto es importante, es un poco un limitante esta tensión, 120 volts. Y la tensión máxima que podemos poner del MPPT son 450 y la tensión máxima de circuito abierto es de 500 volts. Esto está bueno porque podemos poner todos los paneles en serie, podemos poner 8 paneles en serie sin ningún problema y si no, bueno, podemos armar simplemente 2 paralelos de, por ejemplo, 6 paneles cada uno, depende de la potencia que tengamos de paneles. Hoy por hoy hay paneles, por ejemplo, de hasta este que tengo acá, es de 650 watts, es un panel grande de 240 por 140 más o menos, pero bueno, depende del tipo de panel que tengamos, podemos usar muchos más paneles en serie. Fíjense que lo más normal son los inversores que tienen rango de hasta 145 volt, que solo se pueden poner 2 o 3 paneles en serie y después hay que empezar a armar paralelos. Y bueno, a veces si queremos llegar a 5 kilowatts armando paralelos se vuelven muchos paralelos, hay que armar una caja de conexiones, bajar con cable más grueso, es bastante engorroso esa parte. Acá tenemos la corriente máxima que soporta el inversor en la parte de la carga solar son 100 amperes, lo cual es un montonazo. 100 amperes es un montón. Esto va a limitar un poco también en el banco de baterías. No cualquier banco de batería lo podemos cargar con 100 amperes de carga. Entonces eso lo vamos a tener que bajar un poco dependiendo del banco. Acuérdense que más o menos un número razonable es tener en el orden de un 10% de la corriente de la capacidad del banco. Por ejemplo, si tenemos un banco de 270 ampere hora, lo correcto sería cargarlo con 27 ampere, como máximo el 20%, o sea, si es de AGM o de GEL, ¿no? En vez de 27 podríamos poner 52, 54 ampere, pero no sería conveniente cargarlo con 100 ampere porque vamos a cortar mucho la vida útil de ese banco de baterías. Entonces, bueno, si bien la capacidad máxima es de 100 ampere, bueno, no tendríamos que cargar con más del 20% de la capacidad del banco. La máxima corriente desde AC son 100 amperes, o sea que podemos cargar desde AC directo con 100 amperes también. Y la máxima corriente de carga total es de 100 amperes, o sea que si acá le regulamos que podemos cargar con 20 de acá, sería 80 de acá. O sea, porque la suma de estas dos nunca puede ser mayor que 100. Bueno, acá tenemos algunas cosas más, como la humedad relativa, el tipo de conexionado, algunas cosas más. Bueno, vamos a ver un poquitito. Esto es la parte de la configuración de las baterías Pylontech. Pues después me pueden escribir algún comentario si tienen algún quilombo con las baterías. Tiene su vuelta, nada más que hay que tener un cable que esté correctamente configurado. Acá tienen la configuración, cómo tiene que ir el cable. O sea, no es un cable recto. Voy a mover mi cara para allá. No es un cable recto que tiene que poner. Fíjense que el pin 6 que va al lado de la batería, el pin 7 tiene que ir conectado con el pin 5 y el pin 8 de la batería tiene que ir conectado con el pin 3. O sea, hay que prestar la atención a esa parte. También hay una parte de lo que es el deep switch, que es esta parte de acá de la batería, que hay que configurarla. Pero bueno, ahora no nos vamos a poner a hablar de esa parte. Pero la parte del deep switch, que es esta partecita de acá, eso también lo tienen que configurar para que pueda leer la comunicación el inversor. Eso es importante, que lo tengan. O sea, que lo hagan correctamente. Por eso ahora estoy renegando con eso y tengo que comprar un cable para poder conectar el inversor a la computadora. Ven acá este cable, esta comunicación RC232, porque tengo que actualizar el firmware. Así que bueno, les voy a mostrar un poquitito también acá el manual. Este es el manual.
pueden ver todas las cosas del manual, no nos vamos a poner a ver todo. Este es un poco el esquemático de la conexión del inversor. Como podemos ver acá, tenemos lo que sería la parte de salida de cargas, toda esta parte de cargas que tenemos acá. Toda esta parte de cargas que tenemos acá. Esto, a ver si... cerrar. Esta sería la parte de cargas, que va en la parte de AC Output. Luego tenemos la parte de AC In, que iría o el grupo electrógeno o el generador eléctrico. Y luego tenemos la entrada de lo que serían los paneles solares. O sea, todas estas flechas le marcan el flujo de potencia. Este sería entrada de paneles, esto sería entrada de red, y luego tenemos entrada y salida de la batería, dependiendo de la necesidad, y luego tenemos salidas hacia las fuentes, hacia las cargas, que serían ininterrumpidas. Luego tenemos la interfase acá donde podemos ver el panel que se puede quitar. Acá les muestro un poquitito el inversor que lo tengo configurado acá. Este es el panel donde vamos a estar viendo un poquitito. Acá ya lo tengo conectado con una fuente de alimentación de 60 volt y 10 amperes como máximo que me da. Y vamos a ver un poquitito el autoconsumo, los menús y toda la configuración de esta parte. Mientras tanto vemos acá en el dibujo, tenemos esta parte de acá, el 7 sería la entrada de AC. En la parte del 8 sería la salida de AC, esta parte de acá. Luego tenemos un circuit breaker, que es esta parte de acá, como si fuese el que está en las zapatillas. Bueno, este de acá es el mismo circuit breaker que está en las zapatillas. Luego tenemos en esta parte de acá, tenemos el contacto seco. Así se puede enfocar acá. Ven ahí, lo podemos ver en el manual mientras lo vamos viendo acá. Ahí se ve el contacto seco, que es esta parte de acá. Luego tenemos la parte del USB, que es esta parte de acá abajo. Tenemos la entrada del BMS y tenemos la parte de comunicación con la computadora. Acá abajo tenemos, acá en el dibujo lo que sería la parte de las baterías. Si corro acá tenemos la entrada de las baterías, esta parte de acá, que es esto mismo que se ve acá, la entrada de baterías. Luego tenemos en la pantalla, esta pantalla que tiene todos estos botones, que ahora vamos a estar jugando un poquitito. Ahora vamos a enfocar la pantalla. Ahí vemos la pantalla. Chico un poquitito acá. Y tenemos la parte de configuración y luego tenemos estos menús de acá. Esto es igual o muy parecido al Expert King, al video que les hice la semana pasada, creo que fue. No, la semana pasada no, la otra. Donde pudimos ver toda la parte esta. Esta pantallita se puede sacar, se saca todo esto, se saca esto. Esto tiene un cable donde se puede poner como a distancia, tiene un cable de tipo RJ45, que simplemente es un cable recto de red que se puede alargar esta pantalla y se puede sacar y poner en otro lado muy fácilmente, no tiene ninguna complejidad. Acá tienen lo que serían los status, una indicación de para qué sirve cada una de estas cosas, que es lo que fuimos viendo recién. Acá cómo se retira el cable, cómo se puede alejar esta parte, las partes de la conexión de las baterías, cómo tienen que torquear, cómo se conectan las baterías. En el caso de el de 5 kW van obviamente 4 baterías en serie para llegar a tener 48 volt, o en el caso de las baterías de estas, por ejemplo, de tipo Pioneer, ya vienen de 48 volt. Buenas, ¿qué tal? De Tucumán, ¿cómo estás? El Tony Méndez, ¿cómo estás? Bueno, cualquier duda que tengas, si te interesa o bueno, si te gustan estos streams en vivo que vamos haciendo, déjanos tu comentario acá y vamos viendo lo que podamos poner. Bueno, seguimos un poquitito. Esta sería la parte del conexionado. Siempre es súper importante meter acá terminales de cobre tipo pestañeado y meter un cable apropiado. Fíjense que acá le está dando el cable que tienen que poner. El tipo de cable para el inversor fíjense que acá la corriente es del orden de los 118 amperes. O sea, tienen que poner un cable grueso. Y acá, por ejemplo, el de 3 kW también, 142 amperes. Con lo cual tienen que poner un fusible apropiado y tienen que poner cable
apropiado para manejar esas potencias, que es una potencia importante. Y acá tiene que ir un terminal de cobre estañado apropiado. Bueno, acá podemos ver el conexionado. Esto también tiene que ir bien torqueado. Acá les da el valor de torque. Y esto es la parte de entrada de AC. El cable de 6 milímetros se está pidiendo. Para lo que sería el de 5 kilowatts y el de 3 kilowatts cable de 4 milímetros. Acá tienen el tipo de la bornera de conexión. Es muy simple esta parte, no tiene mucha ciencia. Lo que sí es importante, siempre tiene acá una puesta a tierra. Fíjense esta puesta a tierra de acá. Esta puesta a tierra de acá es importante que la coloquen. Siempre es importantísimo que la coloquen, si no puede ser que les quede como no tiene referencia. Imagínense que un transformador tiene el centro de la estrella que va puesto al neutro. Bueno, acá si ustedes no le ponen el neutro, la tierra física conectada al chasis del inversor, puede ser que tengan problemas con el salto del diferencial, puede ser que tengan problemas con algunos equipos que al no tener referencia queda como especie, parece como una cosa bifásica. Pero en realidad es que no tiene referencia de puesta a tierra. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Y vamos a entrar ya con la parte de los parámetros. Bueno, acá tenemos lo que es la entrada de los módulos solares fotovoltaicos. Acá es súper importante en todas las borneras es súper importante que pongan terminales tipo TIF. Porque bueno, van a poder tener más seguridad. No es como la bornera. Hay muchas de estas borneras que no son como las de las térmicas que aplastan como una prensa, sino que las que tienen que tener mucho cuidado y usar siempre tipo TIF en las que tienen un tornillo. Cuando tiene un tornillo y no pone terminal tipo TIF, ahí pueden romper pelos y ahí, bueno, es un riesgo de incremento de la temperatura, con lo cual es importante eso, que pongan terminales tipo TIF en todos esos lugares. Bueno, acá les muestra cómo se desmonta el panel, lo pueden poner en cualquier lado. Acá la comunicación con la PC y bueno, vamos a ir a lo que es la parte de... este es el contacto seco. El contacto seco sirve para arrancar el grupo electrógeno. Entonces pueden arrancar cualquier grupo electrógeno directamente con el mismo inversor, jugando un poco con algunos parámetros del inversor. Y cuando la batería baja por debajo de cierto nivel, directamente arranca el grupo electrógeno. Esa es una ventaja. En todos los equipos traen este tipo de contacto seco. No es para manejar potencia, es para manejar, digamos, un contacto seco, como si fuese un pulsador. El grupo electrógeno tiene que tener la posibilidad de poder ser manejado a distancia con un arranque remoto. Acá tienen varios LEDs indicadores, lo mismo que pasa con el Axper King, que en el video vimos todo eso. Y acá tienen qué indica cada uno de estos LEDs. El LED indicador 1 es este de acá arriba, este de acá, este es el 2, este es el 3. Son los de este de acá arriba. Bueno, vamos por este acá. El LED indicador 1 significa que la salida está habilitada. La salida está energizada. El LED 2 significa que tenemos la salida habilitada por los paneles solares. El LED 3 en forma sólida significa que la salida está alimentada por las baterías. Luego tenemos, fíjense que acá está el dibujito también que nos indica un poco, ¿no? Todas estas cosas. Luego acá tenemos qué está pasando con las baterías, o sea, cómo se está cargando. Y esta parte de acá es si el LED es en verde y está sólido, significa que la salida está en modo online. Si está parpadeando, significa que está alimentado. O sea, si el primero está sólido, significa que tenemos entrada de AC y está haciendo como un bypass. Si está flasheando, significa que está alimentándose de las baterías. Y luego tenemos el segundo LED, que sería este de acá. Significa que si está totalmente sólido, significa que está totalmente cargada la batería. Si está parpadeando, significa que la batería se está cargando. Y el último LED, que es este de acá abajo, es el de falla. Si está sólido, significa que tiene una falla. Y si hace un parpadeo, significa que tiene un warning, que no inhabilita la salida. Bueno, vamos a prenderlo Para prenderlo acá tengo, o sea, para alimentar este equipo, tengo puesto acá una fuente de alimentación. Quedó congelado. Ahí está.
se me dio vuelta este. Rotar, ordenar, transformar, rotar 180 grados. Bueno, acá tenemos la fuente de alimentación, es una fuente regulada de laboratorio, esto que está acá. Vamos a prenderla. Ahí se prende, podemos ver acá que está seteado en 48,1 volt. 48,1 volt y lo tengo seteado en 6 amperes. Acá le doy encender, ya directamente ya tengo 48 volt a la salida, no me está tomando ninguna corriente. Y acá ya me voy para el inversor, lo vamos a prender. Ahí está, lo voy a prender. Y hace un pitido y ahí empieza a tomar. Tomó 0,6 amperes, ahí conecta la salida y se va a ir más o menos a 1 amper, 1,2 amperes, 1,15 amperes. Fíjense que está tomando unos 51 watts, o sea, varió un poquitito, pero ahora está tomando 51 watts, 52 watts. Esa es la corriente de standby de este inversor. Dato no menor de este inversor, 52 watts de potencia de consumo en standby. Vamos a poner acá la cámara. Acá ya podemos visualizar todos los parámetros. Fíjense, está indicándose acá que tenemos batería, que la batería está alimentando la carga. Fíjense esta parte acá es que la batería está alimentando la demanda. Acá está indicando, flasheando acá, que sería que la salida está siendo alimentada por la batería. Y este de acá abajo está en modo sólido, que la salida está siendo alimentada por la batería también. Y acá podemos ver el dibujito que no tenemos paneles y no tenemos entrada de AC. Entonces acá podemos ver la tensión output, dice ahí, AC output. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquitito zoom más ahí. Bueno, ahí está, ahí estamos teniendo la salida de AC. Pantalla. Esto acá está diciendo acá output. Acá nos dice 230 volt y acá dice input 0 volt, o sea, no tenemos entrada. Si yo le doy con estas flechitas de acá, puedo ir viendo distintos parámetros. ¿Ven? Ahí puedo ver la entrada de PV. Esto tiene como una especie de film que hace que no se vea del todo bien prolijo acá. Se ve, a ver si lo puedo acercar. Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, ahí se ve PV, dice. A ver si. Ahí se ve un poquito mejor. Esto dice PV. Acá arriba dice PV, o sea, fotovoltaica. Tensión fotovoltaica 0. Tensión de salida es 231 volt. Ahí puedo ver, por ejemplo, la tensión de PV. Dice. Ah, no, ahí dice AC input. AC input. Después dice PV, tensión de paneles, corriente de paneles, potencia de paneles. Ahí tenemos corriente de baterías, dice watt. Potencia de baterías, tensión de baterías. Ahí tenemos frecuencia de salida, porcentaje de salida, potencia de salida en watts y el otro en volt-ampere. Corriente de baterías, y luego acá tenemos el día, el mes, el año y la cantidad de energía generada por los paneles y la cantidad de energía consumida por la carga. Esto es algo que no todos los inversores tienen, muy pocos inversores, la mayoría lo tenés que ir a ver al sistema de monitoreo. Así que eso estaba bueno. Bueno, número de firmware y estas son cosas que no son relevantes. Y acá sería, bueno, todos los parámetros que podemos visualizar. También tenemos un gráfico de barras. Acá tenemos el Bluetooth que está activado. Un gráfico de barras donde podemos ver la cantidad de potencia de salida que tenemos tomada. Este sería entre 0 y 25, si mal no recuerdo. Vamos a ver acá en el manual que indican esas barras. Ven, estas son las barras de carga. O sea, esta parte de acá. Acá las podemos ver en el manual. Estamos visualizando toda esta parte de acá, o sea, tenemos entrada de baterías, tenemos inversión y salida hacia la carga y no tenemos paneles, entonces no se está activando esta parte de acá y no tenemos entrada de AC, no se está activando esta otra parte de acá. Este
sí, son todos los simbolitos que estábamos viendo recién. Estos serían los niveles de batería. Fíjense, de 0 a 24 sería... este porcentaje de baterías es recontra relativo, no tiene mucha importancia, digamos. ¿Por qué? Porque los niveles de batería son totalmente alineales. Pero bueno, sirven para dar una especie de idea. De 0 a 24 sería una rayita, de 25 a 50 sería 2 rayitas, de 50 a 74 sería 3 rayitas y de 75 a 100% sería 4 rayitas. Pero como les digo, la parte de tensión de baterías o esta parte es... Nada, es medio anecdótico esa parte. Luego tenemos la carga. Esta sería la carga, el porcentaje de carga. Esta sería la parte de carga. Este simbolito que aparece acá sería overload, o sea, sobrecarga. Como pasamos los 5 kilowatts del inversor, va a empezar a parpadear y tirar este símbolo. Por unos segundos aguanta. Y si superan los 10 kilowatts, se apagan instantáneamente. Si superan los 5 por unos segundos, no hay problema. Creo que son 5 segundos o 10 segundos, hasta 10 kilowatts por 10 segundos, lo que le permite arrancar un equipo, un pico de arranque. Luego tenemos esta parte de acá de 0 a 25%. En este caso estás con 0%, pero está marcando una barrita. Esta barrita de acá que tiene 0. Ahí, por ejemplo, le puedo variar la tensión del banco de batería con la fuente regulada de laboratorio. Por ejemplo, le puedo poner 49 volt, 50, 51. Fíjense, en 51 ya me está marcando que tiene el 100% de la batería. Lo mismo puedo bajarla con la fuente y puedo bajar hasta, por ejemplo, ahí 47, 46, 45, 44. Fíjense cómo baja. Y en 44 volts está marcando que ya estaría muy baja la batería, lo cual está correcto. Ahí lo bajé a más de 24, ahí está en 43 volts y está sonando como que tiene alarma 4, que es baja batería. Lo subimos de vuelta, lo pongo en 46, 47, 48. Ahí está perfecto, 49 volts. En todo este lapso, todo el tiempo está consumiendo 52 watts desde la fuente de alimentación, que ese es el autoconsumo. Después lo que sería la parte de eficiencia del inversor es muy alta, en 90 y pico %, pero ese autoconsumo que significa energizar toda la placa, toda la parte de electrónica, toda la pantalla, los ventiladores, toda esa parte siempre se mantiene bastante constante. Entonces, si consumimos 50 watts nada más, bueno, 50 watts de autoconsumo, 24 horas, 365 días al año, es mucha potencia para tenerla todo el tiempo prendido el inversor. O sea, el inversor tiene que estar prendido, si no, no tengo 220 a la salida. Así que bueno, es un dato no menor a tener en cuenta. Bueno, vamos a ver un poquitito más. Bueno, estos son todos los símbolos que les decía anteriormente, que son la parte de... A ver si le hago un poquitito... Voy a recortar un cachitín acá. Ahí está. Bueno, esta sería la parte de todos los símbolos estos que vemos ahí. Y vamos a entrar un poquitito al manual. Para entrar en el manual, estos son los parámetros. Yo le voy a hacer los parámetros más destacados. Y bueno, después déjenme un comentario si les interesa alguna cosa más. Para entrar al menú, vamos a tener que mantener pulsado este botón de acá. El tercer botón de acá abajo. Mantenemos pulsado un ratito. Y ahí se entra al menú. Si nos quedamos un ratito ya solo se va. Y esta primera parte sería USB, es Utility Solar Battery. O sea que lo último que va a usar sería la batería. Lo primero que hay, si hay disponible, va a usar la red eléctrica. Este parámetro acá es USB, Utility Solar Battery. O sea, primero Utility, después Solar y después batería. ¿Para qué sirve eso? Para cuando tenemos, por ejemplo, un sitio aislado, lo principal sería que si yo le conecto el grupo electrógeno, me lo agarre el grupo electrógeno, independientemente de si hay sol o no hay sol. Porque yo prendo grupo electrógeno, quiero cargar las baterías y después lo apago. Supongamos que tengo las baterías medias detonadas y entonces, bueno, quiero prender grupo electrógeno, cargar la batería durante el día un rato y bueno, después paso lo apago y listo. Bueno, ese parámetro siempre va puesto en USB cuando es un sitio aislado. Cuando es un sistema que está vinculado a la red, generalmente se puede usar el sistema SV si yo quiero dejar las baterías solas para un corte. Entonces ahí esta es la gran ventaja. Este USB es bastante moderno, es
Solar primero, después Utility y de última batería. Y después está este, que este es el más común que se usaba siempre antes. Es solar, batería y después Utility. O sea, de última la red eléctrica. Pero te gasta la batería. Entonces si se te corta la luz no tenés la posibilidad de usar este modo que es SV. En SV lo que te hace es te mezcla la red eléctrica y la batería, las dos cosas a la vez. Si nosotros vamos a estar aislados de la red, entonces podemos poner este, que es lo mismo. Y si vamos a estar conectados a la red, podemos usar, si queremos hacer el máximo ahorro, podemos usar el SBU. Y si queremos guardarnos batería lo máximo posible, podemos usar el SV, donde dejamos la batería para el final. Y en el otro usamos la batería hasta un cierto parámetro, que lo podemos definir en el parámetro 12. Elegimos hasta qué voltaje o hasta qué porcentaje de batería queremos bajar. Si tenemos baterías de litio como las PylonTech o otra batería de litio, podemos elegir hasta qué porcentaje. Si no, tenemos que elegir un nivel de tensión. Bueno, luego tenemos la parte de la máxima corriente de carga. Desde en total, o sea, máxima corriente de carga total. Esto suma la corriente de la red más la corriente solar fotovoltaica. Y por ende este parámetro nos afecta cuánto vamos a cargar desde los paneles solares. Porque si nosotros acá ponemos que cargue, por ejemplo, con 50 amperes y después de la red ponemos que cargue con 40, solo nos va a dejar que carguemos con los paneles 10 amperes. Entonces este parámetro 2 es importante regularlo también para no matar las baterías, lo que les decía anteriormente. Entonces este parámetro tendríamos que regularlo. Creo que por defecto viene puesto en 80 amperes. Vamos a ponerlo, a ver cómo está. El parámetro 2 está puesto solo en 10 amperes, lo cual es bastante bajo. Y podríamos subirlo 20, 30, 40, 50 amperes, por ejemplo, para que cargue con 50 amperes, que cargue más rápido, por ejemplo. Luego tenemos el 3, que es un parámetro que no es tan importante, que es el rango de tensión. Esto define el rango de tensiones, si es de 80 a 280 o si es de 170 a 280, no es muy importante. Este parámetro es súper importante, que es el parámetro que define el tipo de baterías. Yo les recomiendo que siempre usen use en el caso de que tengan de AGM o de GEL. Así pueden definir los parámetros 26, 27 y 29, que si no, en estos dos casos se los va a definir por defecto y siempre el problema es que la tensión mínima es muy baja. Entonces siempre les aconsejo que pongan use en el parámetro de baterías, salvo que sean baterías de AGM de litio, en cuyo caso tienen que poner el protocolo de comunicaciones que especifique el fabricante. Por ejemplo, en el caso de PylonTech será PylonTech. Ahí tienen que definir, por ejemplo, acá ponen y buscan PylonTech. Si ponen PylonTech, acá tienen los distintos modelos de batería, fíjense que son un montón. En el caso de, ahí PylonTech es este, por ejemplo, PylonTech. Y si no, si son de AGM o de GEL, le ponen use y después en los demás parámetros verifican todo el resto de cosas. Luego tenemos que se resetea automáticamente cuando ocurra una sobrecarga. Esto les recomiendo que lo pongan también, que lo activen. Este sería el 6. Sería activarlo para que se restablezca automáticamente. Luego el 7, que también que se restablezca automáticamente cuando haya una sobretemperatura. Así no lo llaman cuando haya una sobretemperatura. La frecuencia, este es 50 Hz, lo tienen que dejar en 50 para Argentina. La tensión de salida, 230 volts. Yo recomiendo que lo dejen en 230 para poder tener un margen de caída de tensión en la instalación. Luego tienen el parámetro 11, que es la máxima carga desde la red. Esto, por ejemplo, 30 amperes. Acá le estoy dejando solo 20 para que cargue desde los paneles solares. Yo había puesto 50, carga 30 desde la red y 20 desde los paneles. Uy, ahí se me salió de vuelta. El parámetro 12 es el voltaje, el punto al cual queremos que vuelva desde la red como fuente que vuelva de la red. Este parámetro 12 y el parámetro 13 son los que definen el rango que nosotros queremos usar. Fíjense, en este, nosotros con el 12 lo que vamos a hacer es decirle, como llegues a esta tensión, en vez de usarme la batería, si estás puesto en SBU, en vez de usarme la batería, pasame a usar de la red. Entonces, de esa manera puedo maximizar
el uso de la batería, o sea, guardarme un poco de batería para el caso de corte de suministro. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo tengo un banco de batería de 48 volt. Bueno, cuando llegues a 47 volt, bueno, pasame a usar la red eléctrica y deja de usar la batería. Entonces me guardo una cantidad de batería importante. Y luego le digo, bueno, cuando llegue de vuelta en el parámetro 13, cuando llegues de vuelta a, por ejemplo, estar lleno la batería, o por ejemplo, cuando llegues a 50 volt, listo, pasame de vuelta a usar de batería así solar. Y de esa manera lo que puedo hacer es tener un mayor ahorro de energía que tomo de la red. Y también me guardo una cantidad de energía de backup y también hago ciclar poco la batería, porque un problema que hay es que a veces tenemos un falso ahorro, o sea, no estamos ahorrando plata, pero estamos haciendo pelota la batería. Entonces con esto lo que hacemos es usar un poco la batería, pero no mucho. Con el parámetro 13 y el parámetro 12. Ponemos en modo SBU y lo que hacemos es que cuando está en modo SBU pasa directamente acá. No tiene el modo Sol, creo, ¿no? A ver si está. Parámetro 1 está USB, SV y modo SBU. Bueno, hay otros que tienen modo Sol, que es, por ejemplo, que es igual al modo SBU, pero no solo se define por las tensiones, sino que también tiene que estar presente el sol. O sea, si no hay sol presente, no te usa la batería. O sea, siempre te bypassea. Bueno, en este caso no tiene ese modo sol, por ejemplo, pero tiene el modo SV, que es mejor, digamos, SV. Bueno, ¿qué más? Que se resete, la frecuencia, el parámetro 11, que es la máxima carga de la red, la extensión del 11, el 13. El parámetro 16, que es con qué queremos cargar. Este también es importante y se presta un poco a confusión. Son los dos parámetros como más importantes. Con el otro, con el 1, configuramos qué queremos, cómo queremos alimentar a la demanda. Y con el parámetro 16 es cómo queremos cargar la batería. Si queremos cargar la batería, por ejemplo, primero con el sol y después de última con la red, o sea, si hay sol, acá dice, si la energía del sol está disponible, la batería va a ser cargada con la energía solar. Y la red solo va a cargar a la batería cuando la energía del sol no esté disponible. Pero, por ejemplo, a la noche le va a cargar la batería con la red eléctrica. El SNU lo que hace es la energía del sol y las baterías cargan al mismo tiempo. O sea, no importa si hay sol o no. Y el tipo va a tratar de tener la batería siempre al 100% cargada. Y luego tenemos el OSO, que es Only Solar, que es que la energía del sol, que solamente la batería se va a poder cargar con la energía del sol. No importa si hay red o no hay red, si me queda un poco descargada la batería, bueno, la cargará al otro día el sol. Lo primero que hace va a ser cargar la batería hasta que se complete la batería hasta el punto, lo que sería el punto 13. Y luego una vez que llegó al punto 13, ahí va a tomar de las baterías y de los paneles solares. Ese sería el parámetro 16. Luego tenemos el 18, que es la alarma de cuando si queremos alarma o no queremos alarma. Cuando hace pip, bueno, ese es bastante molesto, a veces se lo suelo sacar ese. Después que retorne automáticamente el display, el 19, por ejemplo, este se lo podemos sacar para poder laburar más tranquilo acá, por ejemplo, con toda la parte esta. Tenga el 19, por ejemplo, que no retorna automáticamente, ¿ves? Que se quede acá. Bueno, este sería, por ejemplo, el beep, se lo puedo sacar también. Ahí le pongo beep off. Acá le podemos poner el backlight, le podemos apagar el backlight para gastar una gotita menos. No cambia nada. Creo que, a ver, vamos a hacer la prueba. ¿Cuánto cambia cambiar el backlight, que es el parámetro 20? Está consumiendo ahora 52,6. Subió un poquitito ahora la velocidad del cooler. Tiene dos coolers. Y antes me llamaba la atención que estaba prendido más uno que el otro. Y ahora veo que hay otro. O sea, es como que se van turnando los coolers. Antes estaba prendido más el de la izquierda. Y ahora está prendido más el de la derecha. Nunca lo había notado eso. Nunca le había prestado atención. Bueno, por ejemplo, ahora está yendo a una velocidad un poquito alta. Está consumiendo 52,5 watts.
Vamos a cambiarle el display ese. En que ahí yo le saqué el bip ese que era re molesto. A veces está bueno el bip, pero si estás haciendo lo que estoy haciendo yo ahora, que es medio molesto y estás configurando y viene el dueño, bueno, backlight on, backlight off. Enter. A ver si... Creo que tarda, igual tarda unos segundos en backlight off. A ver qué hace 52. No creo que cambie ni un watt, te digo. O sea, creo que yo lo dejaría prendido nada más que porque si no a la noche... Igual cuando tocas la pantalla se prende. Creo que tarda un minuto. Luego tenemos el 22, que es un bip para cuando cuando se corta la red. A veces está bueno también sacarlo, porque por ahí te llama, o sea, vos estás durmiendo y de repente sentís pip, y bueno, no sabés qué miércoles está pasando, el cliente no sabe qué está pasando, y estás ahí pip, y pip, te hace una alarma y bueno, el cliente te llama, ¿no? Empezó a hacer ruido el inversor, no sé qué, y es que se cortó la luz, nada más que eso. O sea, se cortó la luz y bueno, vos decís, bueno, a ver, no, venímelo a ver, bueno, pará, bueno, ahí por ejemplo cortó el ventilador, se fue a 50,5 watts, o sea, solamente bajó 2 watts por bajar la velocidad del ventilador. Ahí se apagó el display y 50 watts, o sea, 50, o sea que bajó medio watt. Tenemos 49,50 y le prendo el display 50,5, o sea, medio watt gasta el display, o sea que ni vale la pena, me parece a mí, ese medio watt. Está bien que tocas el botón y ya está, ¿no? O sea, pero bueno, a veces no manda el display, que se te llaman y tenés que. Listo. Ahí lo pones en on y listo. No, vamos a ver, el parámetro 22 es que pite cuando se desconecta la red. El parámetro 23 es que cuando haya una sobrecarga que haga un bypass. El 23, lo podemos poner enable. Luego tenemos el 25. El 25 que es que grabe las fallas. Y luego tenemos la tensión de flotación. 56,4 volt. Tenemos 48 volt, parámetro 26. 48. Esta es la tensión de corte 26. Bulk charge. 26, 27 y 42. Bueno, estas por ejemplo, estas están mal. Tensión de corte, esta 48 volt, esto depende obviamente de la batería, ¿no? Pero la tensión de bulk tenemos que ponerla nosotros en 56,4 volt. Bueno, me está dejando cambiarlo. A ver si tenemos que ir al parámetro. A ver qué batería está puesta. 46 volt. Este sería el parámetro use. Este tendría que estar ahí. Este está bien. El parámetro 5, que es la batería. Luego tenemos que ir al parámetro. El 13. El 54. Tensión 27, 26. Para mí, la tensión de corte hay que ponerla en 46 volt. Siempre. Bueno, ahí nos está dejando. Esto por ahí lo tenemos que apagar y prender el inversor y hacerlo en. A ver cuándo vamos a apagarlo y prenderlo, pero es raro esto. Esto me tendría que. Los otros inversores te deja hacerlo. Vamos a apagar y prenderlo, a ver si lo deja hacerlo cuando o recién entras. Por ahí tiene que. Vamos a apagarlo. Lo prendemos. Lo prendemos. Vamos a el parámetro 26.
Y me deja cambiar. Este parámetro tiene que estar en 56,4 volt para una batería común y corriente de plomo ácido. Se ve que han estado jugando con este inversor. 56,4 volt. Una batería de AGM común y corriente. O por ahí al ponerlo en PyonTech, como yo estuve probando en PyonTech, por ahí se cambió esto solo. Cosa que es rara. 56,4 volt. 56,4 volt. Esto tiene que estar puesto así para batería de AGM o de gel. 56,4. Ahora le voy a mostrar. Bueno, ahí sería 56,4. Luego sería tensión de flotación, sería 54 volt. 54 volt. Esto sería lo normal. Tensión de flotación, 54 volt. Vamos. Teque. 23. 54. Estaría. Luego tenemos este parámetro que es el parámetro de tensión mínima. La tensión mínima que tenemos que tener en una batería para que no se haga pelota es de unos 46 volt más o menos. Sería 11 volt. 11 por 4, 44 volt. Tendríamos que ponerle mínimo 44 volt para que no se haga pelota, y 45 también. Esa sería la tensión mínima para cuidar la batería, para tener una profundidad de descarga aceptable. Y esos son los parámetros más importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de configurar una batería. Esto sería 30. Bueno, esto sería la parte de ecualización de la batería, así que bueno, eso no le vamos a dar bolilla. Y bueno, estos serían todos los parámetros de la batería. Fíjense lo que tenemos acá. Esta parte sería la parte de la conexión a la computadora. Esta sería la parte de la batería de litio, o sea, la comunicación del BMS. Ahí ya lo estuvimos mirando, pero esta sería la parte de la comunicación con la computadora, la comunicación con el BMS. Luego acá tenemos la comunicación para bajar los datos y el contacto seco. ¿Ven? Acá tienen dibujito de grupo electrógeno. Y acá tenemos el dibujito de Bluetooth. Bueno, esto más o menos todo lo que fue un repaso de este inversor. Repasamos un poquito las características importantes de este inversor. Es de amplio rango de tensión de entrada de paneles. Esa es como una de las características más fuertes. Nos permite tener hasta 500 volts de corriente continua en los paneles y no tenemos que andar haciendo ningún paralelo. Tiene conexión Bluetooth, lo cual nos ahorra un poco, si no queremos tener monitorización remota, nos ahorra el tema de el dongle Wi-Fi. Tenemos también modo SV. Tenemos la posibilidad de tener hasta 5 kW de paneles, lo cual es un montonazo. Y teniendo SV y teniendo 5 kW de paneles, podemos estar hablando casi de un inversor on-grid con cero inyección a la red. O sea, si nosotros lo que buscamos es tener un sistema solar fotovoltaico que tenga backup y no queremos inyectar nada a la red, este es un inversor ideal, porque podemos tener 5 kW de paneles, no inyectamos nada a la red y tenemos un backup de 5 kW. O sea que si no le vas a poner inyección a la red, este inversor es mucho más barato que cualquier otro inversor. On-grid híbrido, digamos, ¿no? O sea, si vas a poner un on-grid híbrido, por ejemplo, el SPH de Growatt, o si vas a poner un on-grid más un off-grid para poder tener backup, con este inversor en modo con este o con el, por ejemplo, el SPF 5000ES, puedes lograr eso mismo de tener backup ante caso de corte y tener cero inyección a la red y poder tener 5 kW de paneles o 5,5 kW. Mucho más simple, mucho más fácil y mucho más barato. Puedes arrancar grupos electrógenos, bueno, todas estas cuestiones que estuvimos viendo, que es un inversor bastante versátil. Digamos que si una de las cagadas, por decir una manera, una de las contras de este inversor es que necesitamos sí o sí 120 volt de tensión mínima de arranque. Eso nos va a obligar a, por ejemplo, poner, vamos a poner 0.4 por 72, son 28 volt. 120 dividido 29. Tendríamos que poner unos 4 paneles mínimo para poder arrancar el inversor. O sea, esa es una limitación. No podemos poner 1 o 2 paneles. Tenemos que poner mínimo 4 paneles. Pero bueno,
Y podemos poner, por ejemplo, paneles de 5500 watts dividido 460. Podemos poner hasta 5500 dividido 460. Podemos poner hasta 12 paneles de 460 watts. O sea, podríamos poner 6 más 6, no 12 en serie, porque ahí sí nos superaríamos la tensión máxima. Hay que, obviamente, con estos paneles, como digo, no es. Hoy por hoy no hay paneles de 36, 30 y pico de volt y de 24 volt. Hay una infinidad de características de paneles, con lo cual hay que analizar panel por panel cómo lo vamos a poner, si lo vamos a poner en serie o en paralelo. Por ejemplo, los paneles estos de 650 watts, este que tengo acá atrás, son paneles que son de una tensión relativamente baja y una corriente alta, tienen 18 amperes, con lo cual, por ejemplo, podríamos poner 550, 5500 watts dividido 650, son 8 paneles. Podríamos poner 8 paneles de estos en serie y no superamos la tensión. Con 8 paneles de estos, los kits de estructura vienen de a 4 paneles, por ejemplo, con lo cual con solo 8 paneles tenemos un montón de potencia, queda súper cómodo. Son un toque difíciles de manipular estos paneles, pero 650 por 8 estaría bárbaro. 5200 watts, tendríamos muchísima potencia, cero inyección, muy fácil la conexión. Si ponemos baterías de tipo Pylontech, por ejemplo, acá les voy a mostrar la batería esta. Esta batería es una batería raqueable, que se pueden poner hasta 16 baterías en paralelo. Es un caño esta batería, la verdad que está buenísima. Simplemente con conectar acá y acá ya directamente conectan la batería. Si quieren poner otra batería más en paralelo, directamente conectan esta con con la batería de abajo. Se puede armar todo un rack con estas baterías. Obviamente no son súper baratas estas baterías, salen caras. Por lo menos acá en Argentina son bastante caras, pero bueno, tiene una vida útil de el orden de 4 a 5 veces una batería de gel tradicional. Con lo cual, bueno, si bien son caras, la durabilidad es mucho mayor, mucho mayor. Así que bueno, espero que les haya gustado este inversor. Si les gustó, quieren más cosas o algo, o de otro inversor, háganme llegar en los comentarios. Les mando un abrazo grande y nos estamos viendo la semana que viene. Un abrazo grande.